Bueno, entonces los datos que le planteaba hoy usted como economista y conocedor del manejo del presupuesto, lo que pasó con el caso de Brete, estamos hablando, la presa Pinalito. La presa Pinalito inicialmente estuvo valorado su costo en 131 millones de dólares. Ese es el monto con el que se adjudica a la compañía Odebrecht. Finalmente el país terminó pagando 300 millones de dólares, estamos hablando de más que el doble, 169 millones de dólares más. La presa Palomino, el monto original era 225 millones de dólares. Al final fueron 400 millones de dólares, lo que implica 175 millones de dólares más. En el caso del acueducto de Samaná eran 115 millones, terminó en 175 millones, sube 60 millones. En Salcedo es más que el doble. El acueducto Hermana Mirabal de Salcedo eran 51 millones, al final fueron 110 millones de dólares, lo que estamos hablando 59 millones más. Si originalmente era 51, más que el doble. La carretera Constanza Casavito El Abanico, el costo original 41 millones de dólares, al final 112 millones, sube 71. Me gustaría, primero que nada, saber en términos legales qué sucede, cómo se violó la ley, porque es obvio que hay una violación. Y también el impacto que eso tiene de entidades, empresas que van a una licitación, donde se supone hay unas bases y esas bases posteriormente la modifican. Indudablemente que el no tener una evaluación de gestión, es decir, lo que se llama una auditoría de gestión de la obra, es imposible determinar el costo real de esa obra. Los presupuestos, lamentablemente, en República Dominicana se elaboran para concursos, no en función de costos reales. En muchas obras no hay estudios verdaderos de impacto ambiental, estudio de suelo, y cuando tú te vas al terreno, entonces encuentras que cuando comenzaste a excavar, había una fosa y hay que hacer un relleno. Como pasó en el metro, en la línea de 2. ¿No? Y en el Congreso Nacional se encontró que hay una caverna debajo y había que hacer un relleno en cemento para poder levantar más alto el Congreso. Es decir, que independientemente de cuánto cuesta originalmente y cuánto termina, yo soy de lo que digo que hasta que no haya una auditoría real, una auditoría de gestión forense de cada una de las obras, no podemos determinar el perjuicio económico. Ahora hay una clara violación a la ley de compra y contrataciones porque te indica que no puede pasar del 25%. Eso es, tú puedes tener un adendo. El problema es que aquí los adendos, es decir, el añadir por parte es más grande. En el caso de la carretera de Constanza fue más duplicó, grande. Claro. Más que duplicó, 51, 59. Y el de el acueducto de Hermana Mirabal también. Sí, también, más que duplicó. Y el acueducto de la línea noroeste se supone también. Que el monto que puede aumentar es de hasta un 25%, ¿no? Que es dentro de los márgenes que se calculan de imprevisto que se pueden poner. Inclusive en todo presupuesto hay un 15, un 10% de imprevisto, que tú lo pones como parte del presupuesto. Y encima de eso tú puedes aumentar hasta un 25%. Porque además el Congreso aprueba una obra porque está calculada, por ejemplo, en 51 millones, termina costando más del doble, que fueron 59 Ahí más. viene otra cosa. Si el contrato lo hace una institución sin ir al Congreso, que lo ponen como parte del presupuesto, como una obra hecha vía administrativa, sin financiamiento, esa obra, la especificación del presupuesto de la obra no va al Congreso. Lo que va al Congreso es el monto que se establece para ese año, porque una obra puede ejecutarse en 2, en 3 años. Sí, entonces tú en el primer año le colocas 100 millones de pesos. Y en el segundo 200, depende de cuál va a ser el ritmo de construcción. Ahora, si esa obra es producto de un contrato entre el Poder Ejecutivo y un particular que va a ser utilizado o que va a ser ejecutado mediante financiamiento, mientras en endeudamiento, entonces sí tiene que ir necesariamente el contrato. Por ejemplo, el contrato de Punta Catalina fue al Congreso. Ahora, el contrato de la autovía del Este o de la circunvalación norte de Santiago no fueron al Congreso. Porque se suponía que ese dinero se iba a hacer con recursos internos o con
parte del financiamiento del presupuesto. Hay una cosa también que yo me declaro lega que no le entiendo. El contrato de Punta Catalina que va al Congreso es un contrato porque hay una financiación del Banco Nacional para el Desarrollo de Brasil. Sin embargo, lo ejecutado de Punta Catalina no es de ese que fue aprobado en el Congreso, porque el Bandes nunca hizo los desembolsos y se utilizaron fondos que el gobierno explicó que eran fondos del ahorro de los precios de los combustibles. ¿Cómo se maneja eso y cómo se determina la cantidad de la inversión hecha por el Estado en una obra que se ha financiado de una manera que no estaba en el presupuesto? Bueno, lo primero es que como Punta Catalina era una obra de llave en mano, se suponía que todo el financiamiento lo iban a buscar los constructores, ¿no? Es decir, el BANDE iba a financiar los 656 millones de dólares que se aprobaron con el Banco del Brasil, era para pagarle a los suplidores brasileños allá en Brasil. Ese dinero no iba a entrar aquí. Por eso es que se hace ahora una supuesta sustitución a final de año por 600 millones de dólares en bonos internos. Digo, de bonos. Bonos que hasta ahora no sabemos qué ha pasado con ellos. Hubo un afán por querer aprobar los 600 millones de dólares para Punta Catalina, que no se sabe qué se han hecho con esos 600 millones de dólares, porque no se han subastado ni se han colocado en el mercado internacional. Al menos que los 1.200 millones de dólares de bonos globales presupuestados para este año y que ya fueron colocados en el mercado internacional, cojan 600 de eso y se lo pasen a Punta Catalina y luego traten de utilizar los otros 600 más adelante o de colocarlo más adelante. Ese financiamiento entonces no está contemplado en el presupuesto ni es parte del presupuesto. Así es que todo el financiamiento que ha generado es producto de la falta del desembolso del banco. ¿Cuánto presupuestariamente el año pasado se transfirió a la CDEE para Punta Catalina? Unos 14.000 millones de pesos. ¿Y estaba consignado? No, para la CDE habían 2.000 millones de pesos que eran más para otras obras de capital, de transferencia de capital. Estos 14.000 millones de pesos provienen de que ellos sobreestimaron lo que se iba a pagar de subsidio eléctrico, sí, que es un gasto corriente, es una transferencia corriente, y en cerca de 14.000, porque sabían que iban a utilizar ese dinero para transferencia de capital. Se estimó, incluso se hizo el cálculo del subsidio eléctrico en función de un precio de un petróleo que estaba muy por Ahora, encima. eso viola la ley porque tú estás pasando de un programa que es transferencia a otro programa que no corresponde. Y eso solamente lo puede hacer el Congreso. Eso una cosa menor que esa, pero parecido al argumento, fue lo que le costó la presidencia a la presidenta de Brasil, que había hecho, sí, que hubo un manejo de una cuenta a otra. Pero aquí lo que se ha hecho y era menudencia. No, pero mira, para que tengamos una idea del manejo de lo que es los fondos públicos, el promedio de gasto del Ministerio de Obras Públicas debía ser alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales. ¿Tú sabes cuánto se gastó en febrero y marzo? En febrero y marzo, las épocas... Del pasado año. Del pasado año. 6.500 millones. Es decir, unos 3.500 millones de pesos adicionales porque estábamos en campaña. ¿Eso ocurrió en todas las instituciones? En todas las instituciones. En todas, en los meses de febrero y marzo. ¿Y qué pasó después de mayo? Se cayó. Si usted hace un se cayó todos los gastos se cayeron. El promedio de pavimentación en los 3 primeros meses de campaña del gobierno eran alrededor de 2.000 millones de pesos. Y en junio fueron 199 millones de pesos. Wow. El 10%. No, de una vez se cayó todo. Igualmente que la publicidad se cayó terriblemente. ¿Cómo fue eso? No, pero de un promedio que había de casi, por ejemplo, la presidencia que tenía un gastó 143 millones de pesos en un solo mes. 143 millones de pesos en un solo mes. Sí. Son 4 millones de pesos diarios. Sí, en el mes siguiente gastó alrededor de 40, 41, bajó drásticamente con relación
Igualmente el personal temporero, es decir, los meses de marzo y abril crecieron enormemente. El gasto de combustible, el servicio. ¿El subsidio eléctrico subió? Ahora, tú hablabas de Dilma, pero Cristina Kirchner en Argentina está siendo sometida porque no justificó, no había recursos, soporte a $1.200.000 que gastó en viáticos. La presidencia se gastó el año pasado $5.200.000. Acá. Sí, en viáticos fuera del país. Nosotros nos gustaría saber si están los soportes de esos viajes, de esos viáticos, ¿en qué se gastaron? Cristina Fernández, por $1.200.000 que no se encontraron los soportes. ¿En qué se gastó la factura de los hoteles, de avión? No había soporte. Y aquí son $5.2 millones. El sistema, digamos, usted habló hace un rato de la cantidad de dinero que ha pagado este país para tener una infraestructura, para tener normas. Este país ya está preparado para tener, porque la demanda de ayer es una demanda de transparencia. Claro. De consecuencias. Claro. Y es decir, de la posibilidad de darnos cuenta de que las cosas ocurren cuando ocurren. Sí. Porque en el caso de Brecht parece que nos tomó a todos por sorpresa, pero si los instrumentos del Estado funcionan, hay maneras de alertarse. ¿El país cuenta con un mecanismo real que le permitiría eventualmente estar vacunado contra estas prácticas, de cumplirlas? Totalmente. Todas las leyes que se crearon desde el 2001 para acá fue para darle sustento y fundamento a todo el manejo de los recursos públicos. El problema es el nivel de discrecionalidad. Por ejemplo, la primera línea del teleférico no estaba presupuestado en el año 2016. Eso no se aprobó en la ley. Sin embargo, al finalizar el año en la presidencia de la República aparece un gasto de 707 millones de pesos para el teleférico. ¿Es una medida discrecional? Claro. Ahora no aparecen los recursos que sí estaban presupuestados para los hospitales, diferentes hospitales del país. Pero legalmente hay algún tipo de responsabilidad. Aquí hablaban de una ley de responsabilidad fiscal. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Se prevé que de hacerse eso pueda pasar algo? Mira, de acuerdo a la ley de la Cámara de Cuentas, ellos pueden determinar cuando hay violación a la norma legal y de contable y los principios presupuestarios, y administrativamente por resolución pueden sancionar, si se quiere así, al funcionario que ha utilizado inadecuadamente los recursos. Y si ha habido perjuicio, que es materia civil, por resolución pide al superior inmediato a que esa persona devuelva con su patrimonio lo que le ha faltado al Estado. Es decir, si un funcionario hace una deuda que no está contemplada, esa deuda es del funcionario y debería de pagarla él. Y eso lo determina la Cámara de Cuentas, que tiene facultad para eso. Y si en 30 días no ha cumplido, entonces se procede por una resolución de la Cámara de Cuentas al juicio penal, en donde se supone, si un auditor público tiene fe pública, imagínese la Cámara de Cuentas. Cuando la Cámara de Cuentas envía una investigación, una auditoría a una autoridad competente, tiene prácticamente, ¿cómo que dicen los abogados? Lo de el hecho juzgado, ¿no? Ya comprometido, confirmado. Porque ¿qué es la Cámara? Es el máximo órgano de control de los recursos del país y tiene autoridad sobre todo. Y la autoridad judicial tiene que asumir esa auditoría de la Cámara de Cuentas con fe pública, como buena y válida. No le puede dar, retorcer la realidad. Se nos acabó el tiempo, José. Yo quiero comprometerte a propósito de una información publicada hoy que dice que en la próxima década hay que pagar más de la mitad, el 67% de la deuda que tiene la República Dominicana hasta ahora, hasta este momento. O sea que tenemos 10 años para pagar el 67% de alrededor de 30 y tantos mil millones. Lo grave de esto, y te lo digo rápidamente, es que el único camino que está teniendo el gobierno para financiarse es con bonos. Pero te advierto que mientras
las bolsas, las bolsas de valores, Sí. Los puestos de bolsa y las empresas privadas. Las empresas privadas han disminuido en 700 millones de pesos los bonos con el gobierno, el año 2016. Comenzaron a salir de ellos. Y los puestos de bolsa, 3.800 millones de pesos de bonos del gobierno, que los puestos de bolsa han salido de ellos. En cambio, las administradoras de fondos de pensión en el año 2016 crecieron en 35.000 millones de pesos de bonos del gobierno. Es decir, que el gobierno le sacó a las administradoras de fondos de pensiones a través de la colocación de bonos 35.000 millones de pesos. Entonces, para nosotros es preocupante que mientras el sector privado se está saliendo, los fondos de los trabajadores están entrando a financiar el gobierno. Bueno, eso es grave y eso es tema de otra historia. Gracias a José Ríos, se nos acabó. Nos faltó Gracias tiempo a ustedes para hablar con él. Vamos a la parte final del programa.